Devocionales para el Alma le da la bienvenida a esta serie especial, Como Cordero al Matadero, recordando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La noche más oscura. En el libro de Lucas, capítulo 22, leemos del versículo 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y llegó el momento, la noche más oscura de la civilización había comenzado. Jesús no se escondió, ni trató de escapar, estaba consciente de lo que implicaba cumplir con su misión. Y mientras terminaba de hablar y de orar con sus amigos, Judas llega con una muchedumbre para arrestar al Señor. ¿Por qué no escapó? ¿Por qué no dejó que Pedro lo defendiera? ¿Por qué no llamó a las legiones de ángeles que estaban a la espera de solo una orden? Judas había tenido la evidencia más satisfactoria de eso y no lo dudaba. Un beso fue la señal de afecto. Por ese ligero artificio, Judas pensó en ocultar su propósito básico. Jesús con severidad le reprocha por ello. Cada palabra es enfática. Traicionas. ¿Violas todas tus obligaciones de fidelidad y entregas a tu maestro hasta la muerte? Tú, Judas, me traicionas. Tan favorecido que fuiste. Traicionas al Hijo del Hombre, el Mesías, la esperanza de las naciones, el deseo de todas las personas, el Redentor del mundo. Judas traicionaba al Hijo del Hombre con un beso, el signo de amistad y afecto empleado en una base y con un propósito malvado. Escucha bien, mi hermano. Cada palabra de esto debe haber ido al alma directa de Judas. Quizás pocas reprensiones del crimen se parezcan más a las terribles búsquedas de las almas de los impíos en el día del juicio. Los demás discípulos pudieron haber estado durmiendo, pero no así Judas. Para cumplir con su contrato con el Sanedrín, tuvo que llevarlos esa noche oscura hasta el Maestro. Tal vez había verificado primero si él se encontraba en el aposento alto. Al final, llevó a los enemigos de Cristo hasta el lugar sobre el Monte de los Olivos, donde Jesús se había reunido muchas veces con él y junto a los demás apóstoles. A Judas le acompañaba mucha gente, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Entre la multitud había jefes de la guardia del templo, de los principales sacerdotes. Estos eran dirigentes de la fuerza de seguridad del templo, que estaban siendo pagados por el mismo concilio. Tal vez lo más sorprendente es que en el grupo se incluía un gran contingente de soldados romanos. Aparentemente, el Sanedrín había llamado a los romanos para que le ayudaran con el arresto. Ahora me pregunto, ¿por qué fueron enviados tantos a arrestar a un solo hombre? A lo mejor se les había dicho que se trataba de un hombre que no podía ser arrestado. No hay duda de que habían oído de su gran reputación como hacedor de milagros. Tal vez se les había dicho incluso que con una sola palabra aquel hombre podía hacer que hasta una higuera se secara. Cual fuera la razón, era una vista que causaba extrañeza. Cientos de hombres armados que venían a arrestar a uno que jamás había hecho daño a otro. Uno que enseñaba a sus seguidores a poner la otra mejilla. Cristo eliminó la necesidad de tal duplicidad y preguntó: ¿a quién buscan? Cuando ellos dijeron: a Jesús Nazareno, él respondió con osadía diciendo: yo soy. Cuando él dijo aquello, los aspirantes a captores retrocedieron y cayeron a tierra.
Cristo tuvo que recordarles a aquella desconcertada multitud la misión que venía a cumplir. Nuevamente les preguntó: ¿a quién buscáis? Ellos repitieron: a Jesús Nazareno. Jesús dijo: os he dicho que yo soy. Luego, señalando a los 11, añadió: pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Puede que no le preocupara su propia seguridad, pero sí le preocupó el bienestar de sus discípulos. En vista de que el Señor se había identificado él mismo 2 veces, la señal acordada de antemano por Judas tenía ahora poco sentido. Pero el antiguo discípulo estaba disuelto a ganarse su dinero. Él se acercó a Jesús y dijo: «Salve, maestro», y le besó. Cristo preguntó con tristeza: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Y luego añadió: «Amigo, haz lo que has venido a hacer». Tal vez la multitud observó con aprensión cuando Judas se acercó a Jesús preguntándose: ¿qué va a hacer ahora el hacedor de milagros? No obstante, cuando notaron que nada desastroso le ocurrió a Judas, recobraron la confianza, avanzaron hacia adelante y le echaron mano a Jesús y le ataron. Desde ese momento hasta su muerte, las manos de Jesús rara vez estarían libres. Sus manos estarían por lo general restringidas, ya fuera por cuerdas o por clavos. Los discípulos de Jesús habían afirmado que estaban dispuestos a morir con él. Ahora ellos estaban preparados para hacer honor a su promesa. Pedro desenvainó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Es probable que el propósito del apóstol fuera partir la cabeza de aquel hombre, pero aquel hombre la esquivó. Jesús tenía que actuar con rapidez porque de lo contrario podía desencadenarse un gran disturbio. El suelo del huerto podría empaparse con la sangre de Pedro y de los demás discípulos. El Señor le grita a Pedro y le dice: «Basta ya, dejad, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Mis hermanos, las batallas espirituales no se pelean con armas físicas. Las intenciones de Pedro eran buenas, pero se equivocó en cuanto al arma, la ocasión, el propósito y el motivo. Si una defensa hubiera sido lo indicado, Jesús tenía recursos más poderosos que un aspirante a espadachín. Le dijo a Pedro: «¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Aquí Jesús dio un ejemplo ilustre de su regla de hacer el bien a los que nos odian, como después lo dio sobre orar por quienes nos tratan desdeñosamente. La naturaleza corrompida envuelve nuestra conducta hasta el extremo. Debemos buscar la dirección del Señor antes de actuar en situaciones difíciles. Y para terminar, te quiero dejar con esto. Dijo Isaías respecto de Jesús: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la inequidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca». También dijo Marcos: «Y abandonando a Jesús, todos huyeron». Jesús se entregó por todos nosotros, amados hermanos. Él decidió llevar nuestras cargas. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. A pesar de que nosotros elegimos otro camino, a pesar de que lo abandonamos, Él decidió entregarse por nosotros. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.